Mi hermana se llevó toda la herencia y mis padres solo me dieron 10 euros. No malgastes el dinero, me dijeron entre risas. Pero cuando lo convertí en millones, volvieron pidiendo ayuda. Nunca voy a olvidar cómo empezó todo. Era un sábado gris, de esos en los que el cielo parece que te aplasta. Mis padres me habían llamado a la casa donde crecí, un lugar viejo pero lleno de recuerdos en un pueblo pequeño donde todos se conocían. Yo tenía 28 años, estaba sin trabajo después de que la fábrica local cerrara mi turno y vivía en un apartamento alquilado que apenas podía pagar. Mi hermana Clara, de 30, estaba ahí también, sentada en el sofá con esa cara de superioridad que siempre llevaba puesta. Ella era la estrella de la familia, la que terminó la universidad, la que tenía un trabajo decente en la ciudad, la que nunca decepcionaba. Yo, en cambio, era el desastre, el que dejó los estudios, el que siempre estaba buscando cómo salir del hoyo. Mis padres estaban de pie frente a mí, mamá con su delantal desgastado, papá con su camisa a cuadros de siempre. En la mesa de centro había un sobre marrón y un billete arrugado de 10 euros. Pensé que era una broma, pero cuando papá habló, supe que no. Hijo, dijo, con esa voz seria que ponía cuando quería cerrar un tema, hemos decidido cómo vamos a repartir la herencia. No queremos dejar líos para después, así que lo hacemos ahora. Me quedé helado. ¿Herencia? ¿No estaban enfermos, o eso creía? Mamá asintió, como si todo estuviera ya hablado 1000 veces entre ellos. Clara se queda con la casa, las tierras y el dinero que tenemos ahorrado, siguió papá. Ella sabe manejar las cosas, tiene cabeza. Y tú, bueno, esto es para ti, deslizó el billete de 10 euros hacia mí con un dedo, como si fuera un chiste. Mamá soltó una risita, y Clara se tapó la boca, pero no pudo esconder la sonrisa. Me quedé mirando el billete, sin saber qué decir. La casa valía fácil 200.000 euros, las tierras otro tanto, y el dinero ahorrado, quién sabe cuánto tenían guardado. ¿Y yo? ¿10 euros? ¿10 euros? Dije al fin, con la voz temblando. Eso es todo, no malgastes el dinero, dijo mamá, y entonces los dos se echaron a reír. Clara también, como si fuera lo más gracioso del mundo. Sentí que la cara me ardía, que la rabia me subía por el pecho como un fuego. No era solo el dinero, era lo que significaba. Toda mi vida, mis padres habían puesto a Clara por encima de mí. Ella era la inteligente, la responsable, la que merecía todo. Yo era el que no valía la pena, el que no iba a llegar a nada. Agarré el billete, lo apreté en mi puño y me levanté del sillón. No dije nada más. Salí de la casa con sus risas resonando en mis oídos, y juré que no volvería a pisar ese lugar hasta que pudiera mirarlos a los ojos sin sentirme menos. Esa noche, en mi apartamento, me senté en la mesa con el billete de 10 euros frente a mí. El lugar olía a humedad, y la gotera del baño seguía goteando, pero no me importaba. Estaba demasiado furioso para dormir. Pensé en gastarme el dinero en algo estúpido, en tirarlo, en quemarlo. Pero mientras lo miraba, algo cambió. Esa rabia se convirtió en otra cosa, determinación. Si ellos pensaban que yo no valía nada, les iba a demostrar que estaban equivocados. No sabía cómo, pero iba a construir algo, algo grande, algo que los dejara con la boca cerrada. Al día siguiente, fui al pueblo con una idea vaga. No iba a convertir esos 10 euros en millones como en un cuento de hadas, pero sí iba a usarlos para empezar. En el mercado, compré un cuaderno y un bolígrafo por 2 euros. Con los 8 que me sobraron, me tomé un café en la plaza y me puse a escribir. Hice una lista de todo lo que sabía hacer: arreglar cosas, vender, trabajar con las manos. No era mucho, pero era un comienzo. También escribí lo que quería: un negocio propio, algo que me diera dinero todos los meses, algo que nadie pudiera quitarme. Pasé los siguientes días buscando trabajo. No podía empezar un negocio sin dinero, así que necesitaba un sueldo, aunque fuera pequeño. Encontré un empleo temporal en una ferretería del pueblo. El dueño, un señor mayor llamado Paco, me pagaba 800 euros al mes por organizar el almacén, atender clientes y cargar cajas. No era gran cosa, pero me daba para el alquiler y algo de comida. Cada noche, después del trabajo, me sentaba con mi cuaderno y planeaba. Quería un negocio que no dependiera de favores ni de suerte, algo sólido. Un día, mientras organizaba tornillos en la ferretería, se me ocurrió una idea. El pueblo estaba lleno de casas viejas, y la gente siempre se quejaba de que no había quien las arreglara. Fontaneros, electricistas, carpinteros, todos estaban ocupados o cobraban demasiado. Yo no era experto, pero sabía un poco de todo. Había aprendido a arreglar tuberías en mi apartamento, a cambiar enchufes, a clavar tablas. ¿Y si ofrecía un servicio de reparaciones baratas?
No necesitaba mucho para empezar, herramientas básicas y ganas de trabajar. Con mi primer sueldo, compré un kit de herramientas usado por 50 euros, un martillo, destornilladores, una llave inglesa, cosas simples. Empecé pequeño, ofreciendo mis servicios a los vecinos. Arreglé un grifo por 10 euros, una puerta que no cerraba por 15. La voz se corrió rápido. En un mes, había ganado 200 euros extra, además de mi sueldo. No era mucho, pero me dio esperanza. Guardé cada euro que pude, viviendo de pan, arroz y lo más barato que encontraba en la tienda. Seguí así 6 meses, trabajando en la ferretería de día y haciendo reparaciones de noche. Ahorré 1.500 euros, una cifra que nunca había tenido junta en mi vida. Con ese dinero, decidí dar el salto. Dejé la ferretería y me puse por mi cuenta. Imprimí volantes en la copistería del pueblo, reparaciones rápidas y baratas. Llame al, mi número, punto. Los repartí por las casas, los pegué en los postes. Al principio, fue lento. Un trabajo aquí, otro allá. Pero poco a poco, los clientes empezaron a llegar. Una señora me llamó para arreglar su tejado, que goteaba cada vez que llovía. No era experto en tejados, pero subí con una escalera prestada, puse parches de cemento y cobré 50 euros. Quedó tan contenta que me recomendó a sus amigas. Luego vino un hombre con una lavadora que no giraba. La abrí, limpié el motor, y cobré 30 euros. Cada trabajo me enseñaba algo nuevo, y cada euro que ganaba lo reinvertía. Compré una caja de herramientas más grande, una linterna decente, un taladro eléctrico, en un año. Estaba ganando 1.200 euros al mes solo con reparaciones. Era más de lo que nunca había tenido, pero no me conformé. Quería crecer. Empecé a ofrecer más servicios, pintar paredes, montar muebles, limpiar jardines. Contraté a un amigo, Luis, que estaba tan perdido como yo antes. Le pagaba 500 euros al mes por ayudarme y juntos llegábamos a más clientes. Al final del segundo año, mi negocio facturaba 2.500 euros al mes. Restando gastos, me quedaban 1.800 limpios. Era una vida decente, pero yo quería más, decidí formalizarlo. Con mis ahorros, unos 10.000 euros ya, registré una pequeña empresa, Reparaciones del Pueblo S.L. Alquilé un local pequeño en el centro, un sitio con una mesa, un teléfono y espacio para guardar herramientas. Contraté a otro trabajador, María, que sabía de electricidad mejor que yo. Empezamos a tomar trabajos más grandes, reformar cocinas, arreglar instalaciones enteras. En el tercer año, facturábamos 6.000 euros al mes. Yo me llevaba 4.000 después de pagar sueldos y gastos. Era dinero de verdad, más de lo que mis padres ganaban juntos en sus mejores tiempos. Me mudé a un apartamento mejor, compré una furgoneta de segunda mano para el negocio, y por primera vez en mi vida, sentí que tenía algo mío. Pero no olvidaba ese billete de 10 euros. Lo guardé en una caja, como recordatorio de dónde había empezado y de por qué lo hacía. No era solo por el dinero, era por demostrarles a ellos, a mis padres y a Clara, que yo valía algo. No los había visto en esos 3 años. No volví a la casa, no llamé, no pregunté. Pero un día, mientras estaba en el local revisando facturas, sonó el teléfono. Era mamá. Su voz temblaba un poco, como si estuviera nerviosa. Dijo, ¿cómo estás? Dijo. Oímos que te va bien. Queríamos verte. No respondí de inmediato. Sabía que no era una visita casual. Algo en su tono me decía que venían por más que un abrazo. Y no me equivoqué. 3 años después de ese día con los 10 euros, mi vida era otra. Mi empresa, Reparaciones del Pueblo S.L., ya no era solo un sueño escrito en un cuaderno barato. Teníamos un local decente en el centro del pueblo, una furgoneta con el logo pintado en el lateral y 3 empleados fijos, Luis, María y un chico nuevo, Javi, que era un crack con la albañilería. Facturábamos unos 6.000 euros al mes, a veces más si pillábamos un buen proyecto, como reformar una casa entera o arreglar el sistema eléctrico de un bar. Después de pagar sueldos, gasolina y materiales, me quedaban unos 4.000 euros limpios.
No era un millonario, pero vivía bien, un apartamento limpio sin goteras, comida decente en la nevera, y hasta me daba el lujo de ahorrar un poco cada mes. Había aprendido a manejar el negocio a base de prueba y error. Al principio, aceptaba cualquier trabajo, aunque no supiera hacerlo del todo. Me pasaba noches viendo videos en internet para aprender a cambiar una instalación de gas o a poner azulejos derechos. Con el tiempo, fui más listo, delegaba lo que no sabía en mis empleados y me enfocaba en buscar clientes y cerrar tratos. La gente del pueblo confiaba en nosotros porque éramos rápidos, baratos y no los dejábamos tirados. Incluso empezamos a trabajar en pueblos cercanos, y la voz se corría cada vez más, pero no todo era perfecto. El trabajo era duro, y había días en que llegaba a casa tan cansado que apenas podía quitarme las botas. Competir con empresas más grandes también era un dolor de cabeza, a veces perdíamos clientes porque no teníamos maquinaria cara o porque no podíamos bajar más los precios. Aún así, seguía adelante. Cada euro que ganaba era una victoria, un paso más lejos de ese billete de 10 euros y las risas de mis padres. No los había visto desde aquel sábado. Ni a ellos ni a Clara. No volví a la casa, no contesté sus mensajes de Navidad, nada. Quería que supieran que no los necesitaba, que estaba construyendo algo sin su ayuda. Pero esa llamada de mamá, después de 3 años de silencio, me puso en alerta. Su voz sonaba rara, demasiado dulce, como cuando quería algo de mí de pequeño. Hijo, ¿cómo estás? Dijo. Oímos que te va bien. Queríamos verte. Le dije que estaba ocupado, que tenía mucho trabajo, pero ella insistió. Es importante, dijo. Queremos hablar en familia. Al final, cedí. Les dije que vinieran al local un sábado por la mañana, cuando no había tanto lío. No sé por qué acepté, tal vez una parte de mí quería ver sus caras cuando vieran lo que había hecho solo. Ese sábado, llegaron los 3, mamá, papá y Clara. Entraron al local como si fueran turistas, mirando las herramientas en las estanterías, la furgoneta aparcada afuera, el cartel con el nombre de la empresa. Mamá llevaba un bolso viejo que reconocí de mi infancia, papá su misma camisa a cuadros, y Clara un vestido elegante que gritaba ciudad. Me saludaron con abrazos incómodos, de esos que se dan por compromiso. Qué bonito tienes esto, hijo, dijo mamá, tocando una silla como si fuera a romperse. ¿Quién lo diría? Papá asintió, mirando por la ventana. Clara no dijo nada al principio, solo sonrió con esa cara de superioridad que tanto odiaba. Nos sentamos en la pequeña oficina que tenía detrás del mostrador, una mesa, 4 sillas y una cafetera que nunca usaba. Les ofrecí agua, porque no tenía nada más, y fui directo al grano. ¿Qué quieren? Pregunté, cruzándome de brazos. Han pasado 3 años. No creo que vinieran solo a saludar. Mamá se puso nerviosa, jugueteando con el bolso. Papá carraspeó, y Clara finalmente habló. No te pongas así, dijo, con un tono que pretendía ser amable pero no lo era. Sí, han pasado años, pero somos familia. Nos enteramos de que te va bien, y nos alegramos por ti. Solo queríamos ver cómo estabas, y hablar de algunas cosas. ¿Qué cosas? Insistí. Mamá tomó la palabra, como si lo tuviera ensayado. Me contó que las cosas no iban bien para ellos. Las tierras que le dieron a Clara no producían tanto como esperaban, y el dinero ahorrado se les estaba acabando. Clara había intentado vender la casa para invertir en un negocio en la ciudad, pero no encontró comprador. Ahora estaban apretados, y papá había tenido problemas de salud que costaron caro en médicos. Pensamos que, como te va tan bien, podrías ayudarnos un poco, dijo mamá, mirándome con ojos suplicantes. No mucho, solo algo para salir del apuro. Me quedé callado, procesando. No me sorprendía que vinieran a pedir, pero sí me dolía lo rápido que habían cambiado el tono. Hace 3 años se reían de mí con 10 euros en la mano. Ahora, porque tenía un negocio decente, querían un pedazo. ¿Cuánto es un poco? Pregunté, frío. Clara se inclinó hacia adelante, como si fuera a cerrar un trato. No pedimos caridad, dijo. Pensamos que podrías prestarnos unos 20.000 euros. Es una inversión, en realidad. Te los devolveríamos con intereses cuando las cosas mejoren. Me reí, no pude evitarlo. ¿20.000 euros?
Era más de lo que tenía ahorrado después de años de trabajo duro. Les dije que no tenía ese dinero suelto, que todo lo que ganaba lo reinvertía en el negocio o lo usaba para vivir. Pero ellos no se rindieron. Mamá empezó a hablar de lo difícil que había sido criarnos, de los sacrificios que hicieron. Papá añadió que yo debía ayudar porque eran mi familia. Clara fue más directa, dijo que mi negocio no estaría donde estaba sin el apoyo que me habían dado de pequeño. ¿Apoyo?, dije, levantando la voz. ¿Los 10 euros y las risas? Ese apoyo, se hizo un silencio pesado. Mamá se puso a llorar, papá miró al suelo, y Clara apretó los labios. Al final, se fueron sin sacar nada, pero sus palabras se quedaron dando vueltas en mi cabeza. No era solo pedir ayuda, era como si quisieran reclamar algo que creían suyo. Pasaron unas semanas, y pensé que se habían rendido. Me concentré en el negocio. Ganamos un contrato grande, reformar un restaurante en un pueblo a 20 kilómetros. Nos pagaron 15.000 euros por el trabajo, y después de gastos, me quedaron 10.000 de ganancia. Fue mi mejor mes hasta entonces. Con ese dinero, compré otra furgoneta y contraté a 2 chicos más para cubrir la demanda. Facturábamos 10.000 euros al mes ahora, y mis ingresos subían a 7.000 después de todo. Estaba orgulloso, pero también agotado. Dormía poco, revisaba números todo el tiempo, y empezaba a sentir el peso de tener gente dependiendo de mí. Entonces, un día, llegó una carta. Era de un abogado. La abrí con las manos temblando, y lo que leí me dejó helado. Mis padres y Clara me estaban demandando. Decían que parte de mi empresa les pertenecía porque, según ellos, me habían financiado al darme los 10 euros y criarme. Pedían un tercio de las ganancias mensuales, unos 2.000 euros al mes, y una compensación de 50.000 euros por su inversión inicial. Era una locura, pero estaba escrito en papel oficial, con sellos y firmas. Llamé a Luis, que también era mi amigo, y le conté todo. Él se rió al principio, pensando que era un chiste, pero cuando vio la carta, se puso serio. Esto es una trampa, dijo. Quieren sacarte dinero con mentiras. Me recomendó un abogado que conocía, un tipo joven pero listo llamado Miguel. Lo contraté esa misma semana, usando parte de mis ahorros para pagarle. Miguel revisó la demanda y me explicó que era débil. Los 10 euros no eran una inversión, y criar a un hijo no te da derechos legales sobre su negocio. Pero también me advirtió, mis padres y Clara podían alargar el caso, inventar pruebas, manipular. Esto no es solo legal, dijo. Es personal. Quieren desgastarte. Me puse furioso, pero también asustado. No tenía experiencia con abogados ni tribunales. Mi negocio estaba en su mejor momento, y ahora tenía que gastar tiempo y dinero defendiéndome de mi propia familia. Empecé a sospechar que Clara estaba detrás de todo. Ella era la lista, la que sabía moverse en la ciudad. Esto tenía su estilo, calculado, frío. Los siguientes días fueron un infierno. Tuve que juntar papeles, facturas, todo lo que probara que mi empresa era mía y solo mía. Miguel me ayudó, pero el estrés me comía vivo. Apenas dormía, y en el trabajo cometía errores tontos, como olvidar pedir materiales o gritarle a Javi por nada. Mis empleados notaban que algo pasaba, pero no les conté todo. No quería que pensaran que el negocio estaba en riesgo. Una noche, Clara me llamó. Su voz era suave, casi amable. No tiene que ser así, dijo. Retira la defensa, danos lo que pedimos, y seguimos siendo familia. Le colgué sin responder. Estaba harto de sus juegos, sabía que esto no iba a terminar fácil. Ellos no se rendirían, y yo tampoco. Mi negocio era lo único que tenía, lo que me había sacado del pozo. No iba a dejar que me lo quitaran, ni con trampas ni con lágrimas falsas. Cuando Clara me llamó esa noche con su tono falso de sigamos siendo familia, algo dentro de mí se rompió. No era solo rabia, era una decisión. No iba a dejar que me pisotearan otra vez, no después de todo lo que había construido con mis propias manos. Esos 10 euros y sus risas habían sido el combustible para llegar donde estaba, pero ahora mi familia quería arrancarme lo que era mío. No solo iba a defenderme, iba a hacer que pagaran por su avaricia.
Si querían guerra, la tendrían. Lo primero fue reunirme con Miguel, mi abogado. Le conté todo, los 10 euros, las risas, cómo me dejaron de lado y ahora venían con una demanda ridícula por un tercio de mi negocio. Miguel me escuchó, tomando notas, y luego sonrió. Esto es un caso débil, dijo, pero podemos hacerlo más que ganar. Podemos contraatacar, le pedí que me explicara. Me dijo que podíamos presentar una contrademanda por acoso y daños emocionales, usando su propia jugada contra ellos. También sugirió investigar sus finanzas. Si estaban tan desesperados por dinero, tal vez había algo turbio que pudiéramos usar. Le di luz verde. No me importaba el costo, quería terminar esto de una vez. Mientras Miguel trabajaba en el caso, yo seguí con el negocio. No podía dejar que se derrumbara por esto. Teníamos el contrato del restaurante terminado, y con las ganancias compré otra furgoneta y contraté a 2 chicos más. Facturábamos 12.000 euros al mes ahora, y después de gastos, me quedaban 9.000 limpios. Era mi mejor momento, pero no podía disfrutarlo del todo. Cada día llegaba al local esperando otra carta, otra llamada, otra trampa. Miguel contrató a un investigador privado, un tipo discreto que sabía hurgar donde nadie miraba. En 2 semanas, tuvimos resultados. Mis padres y Clara estaban en un lío más grande de lo que decían. Las tierras que le dieron a Clara estaban hipotecadas, habían pedido un préstamo usando la propiedad como garantía, pero no podían pagar las cuotas. El banco estaba a punto de embargarlas. La casa también tenía deudas, impuestos atrasados que no habían pagado en años. Y Clara, la lista de la familia, había invertido el dinero ahorrado de mis padres en un negocio de ropa en la ciudad que se hundió en 6 meses. Estaban quebrados, y mi negocio era su tabla de salvación. Con esa información, Miguel armó un plan. La demanda de ellos pedía 2.000 euros al mes y 50.000 de compensación, pero nosotros íbamos a devolverles el golpe. Presentamos una contrademanda por 100.000 euros, alegando que su ataque legal era un intento de extorsión y que me habían causado estrés y pérdidas al tener que defenderme. Incluimos pruebas, la carta de la demanda, grabaciones de las llamadas de Clara, que Miguel me había dicho grabar legalmente, y los informes del investigador sobre su situación financiera. El día del juicio llegó 3 meses después. Fue en un juzgado pequeño de la ciudad, un lugar con paredes grises y un juez que parecía aburrido de la vida. Mis padres y Clara estaban del otro lado, con un abogado barato que sudaba cada vez que hablaba. Yo fui con Miguel, vestido con una camisa decente que compré para la ocasión. No quería parecer el pobretón que ellos creían que era. El juicio fue un desastre para ellos. Su abogado intentó pintar una historia triste, que me habían dado todo de pequeño, que los 10 euros eran un gesto simbólico de apoyo, que merecían una parte de mi éxito por ser familia. Pero Miguel los destrozó. Sacó el billete de 10 euros, que yo había guardado en una bolsa de plástico como prueba, y lo mostró al juez. Esto no es apoyo, dijo Miguel. Esto es desprecio. Mi cliente construyó su empresa desde cero, sin ayuda de ellos. Ahora, cuando están en bancarrota por sus propias decisiones, quieren robarle lo que no les pertenece. Luego presentó los documentos, las deudas de las tierras, los impuestos impagos, el negocio fallido de Clara. El juez apenas parpadeó, pero vi la cara de mis padres ponerse blanca. Clara intentó interrumpir, diciendo que todo era mentira, pero el juez la calló. Cuando terminamos, su abogado no tenía nada que decir. El fallo salió una semana después. La demanda de ellos fue desechada, no tenían base legal. Nuestra contrademanda no llegó a los 100.000 euros, pero el juez les ordenó pagar 20.000 por daños y costas legales. Era más de lo que tenían. Miguel me dijo que probablemente no podrían pagarlo, pero que eso los pondría en un agujero aún más profundo. Yo no quería el dinero, quería que sintieran lo que era perderlo todo, pero no me quedé ahí. Sabía que el banco iba a embargar las tierras pronto, así que hice mi propio movimiento. Con mis ahorros, unos 30.000 euros, y un préstamo que conseguí gracias a las cuentas sólidas de mi negocio, compré la deuda de las tierras al banco por 40.000 euros. Era un riesgo, pero valió la pena. Ahora yo era el dueño legal de la hipoteca. Si no pagaban, podía reclamar las tierras.
Y no iban a pagar, porque no tenían con qué. Un mes después, fui a la casa de mis padres. No avisé, solo aparecí con los papeles en la mano. Mamá abrió la puerta, y cuando me vio, intentó sonreír, pero se le congeló la cara. Los hice sentarse en la sala, la misma donde me dieron los 10 euros. Clara estaba ahí también, con ojeras y el pelo desarreglado. Les puse los documentos en la mesa. Las tierras son mías ahora, dije, sin levantar la voz. El banco me vendió la deuda. Si no pagan lo que deben, y no van a poder, me quedo con todo. La casa también tiene deudas. Puedo denunciar los impuestos atrasados y acelerar el embargo. Ustedes deciden. Mamá empezó a llorar, papá balbuceó algo sobre lo injusto que era, y Clara me miró con odio puro. Eres un monstruo, dijo. Yo me reí. No, dije. Ustedes me enseñaron a ser así. Hace 3 años me dieron 10 euros y se rieron en mi cara. Ahora, cuando quise construir algo, intentaron quitármelo. Esto es lo que pasa cuando juegas sucio y pierdes. No les di tiempo a responder. Me fui, dejando los papeles ahí. Sabía que no tenían salida. El banco embargó la casa unos meses después por los impuestos, y las tierras pasaron a mi nombre cuando no pagaron la hipoteca. Las vendí por 150.000 euros a un agricultor local, pagué mi préstamo y me quedé con una ganancia limpia de 100.000. Mis padres y Clara terminaron alquilando un piso barato en la ciudad, sin un euro a su nombre. Oí que Clara consiguió un trabajo de recepcionista y mis padres vivían de una pensión mínima. No sentí lástima. Ellos eligieron su camino. Con ese dinero, hice crecer mi negocio aún más. Abrí una segunda sucursal en otro pueblo, contraté a 5 empleados nuevos y compré maquinaria decente. Facturábamos 25.000 euros al mes ahora, y mis ingresos subían a 18.000 después de gastos. Me compré una casa propia, pequeña pero mía, y puse el billete de 10 euros en un marco sobre la chimenea. Era mi trofeo, mi recordatorio. Un día, mientras revisaba las cuentas en mi nueva oficina, Luis entró con una cerveza en la mano. ¿Valió la pena?, me preguntó. Lo miré, pensando en todo, el trabajo, el juicio, la venganza. Sí, dije. Valió cada segundo. Estaba libre. Mi familia había intentado hundirme, pero yo los hundía a ellos. No era solo dinero, era justicia. Y mientras mi negocio crecía, supe que nunca volverían a reírse de mí.